El Vaticano siempre ha estado rodeado de misterio. Tras sus muros se acumulan siglos de historia, decisiones silenciosas, leyendas persistentes y teorías que han alimentado la curiosidad de millones de personas. Algunos de estos enigmas ya son conocidos, pero otros siguen generando preguntas incómodas y debates que nunca terminan. Hoy vamos a descubrir 6 de los mayores secretos del Vaticano, desde la extraña desaparición de Emanuela Orlandi hasta el supuesto cronovisor, la máquina que habría permitido observar el pasado. Así que relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El caso Orlandi, 40 años de silencio dentro del Vaticano. Una adolescente desaparece en el corazón de Roma, a pocos metros del Vaticano, y 40 años después, nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente. No hay un culpable claro, no hay una versión definitiva, y cada nueva pista parece abrir más preguntas que respuestas. Así empieza la historia de Emanuela Orlandi, uno de los casos más incómodos y persistentes relacionados con la Santa Sede. El 22 de junio de 1983 parecía un día normal. Emanuela tenía 15 años, vivía con su familia dentro del Vaticano y llevaba una vida bastante tranquila. Aquella tarde salió para asistir a su clase de música, algo que hacía con frecuencia. Al terminar la lección, llamó a su hermana desde una cabina telefónica y le contó algo extraño. Un hombre le había ofrecido dinero por repartir folletos publicitarios. No parecía peligroso, pero sí lo suficientemente raro como para mencionarlo. Quedaron en hablar más tarde. Esa fue la última conversación confirmada con ella. Poco después, algunos testigos dijeron haberla visto esperando cerca de una parada de autobús. Iba sola, con una carpeta bajo el brazo. No había señales de nerviosismo ni de que estuviera huyendo de alguien. Simplemente estaba ahí y luego desapareció sin dejar rastro. Cuando la familia notó que no regresaba a casa, comenzaron las llamadas y la búsqueda. Lo que parecía una desaparición más pronto se convirtió en algo mucho más complejo. Desde el primer momento hubo un detalle que marcó la diferencia. Emanuela era ciudadana vaticana. Su padre trabajaba dentro de la Santa Sede y la familia residía en una zona protegida. Eso hizo que la investigación quedara atrapada entre dos jurisdicciones distintas, la italiana y la vaticana. Esa falta de coordinación inicial retrasó muchas acciones y generó críticas con el paso del tiempo. Algunos creen que esos primeros días fueron clave y que se perdió información importante que nunca podrá recuperarse. Apenas unos días después empezaron a llegar llamadas anónimas. Varias voces afirmaban haber visto a una joven parecida a Emanuela en distintos puntos de Roma. Lo inquietante era que mencionaban detalles personales que no se habían difundido públicamente. Para la familia, esas llamadas parecían demasiado precisas como para ser simples bromas. Sin embargo, ninguna pista llevó a una localización concreta, y las autoridades no lograron confirmar la identidad de la chica que supuestamente había sido vista. El caso dio un giro inesperado cuando apareció una teoría relacionada con el atentado contra el Papa Juan Pablo II ocurrido 2 años antes. Un hombre con acento extranjero llamó diciendo que Emanuela estaba retenida y que sería liberada si Ali Aka, el autor del atentado, era puesto en libertad. Aquella versión transformó por completo la narrativa del caso. De repente, una desaparición personal parecía conectarse con conflictos políticos internacionales. El propio Papa llegó a mencionar públicamente que el caso podía tener elementos de terrorismo, lo que aumentó la presión mediática y generó un clima de incertidumbre constante. Mientras tanto, la vida de la familia Orlandi se convirtió en una espera interminable. Aparecieron grabaciones con voces de una joven que algunos aseguraban reconocer como Emanuela, cartas enviadas a periodistas y rumores sobre posibles escondites en distintas ciudades europeas. Cada nueva pista parecía acercar la verdad, pero siempre terminaba en un callejón sin salida. Con el paso de los meses, la sensación de que alguien sabía más de lo que decía comenzó a extenderse entre la opinión pública. A mediados de los años 80 surgieron las primeras teorías más oscuras. Algunos investigadores independientes empezaron a hablar de posibles vínculos con redes criminales romanas. Otros sugerían que la joven podría haber sido utilizada como instrumento de presión
dentro de conflictos financieros que rodeaban al Banco Vaticano en aquella época. No existían pruebas sólidas, pero el contexto histórico, escándalos económicos, tensiones internas y luchas de poder alimentó esas sospechas. Lo que hace que esta historia siga siendo tan impactante es la ausencia total de un cierre. No hubo rescate, no hubo confesión y nunca apareció un cuerpo que permitiera cerrar el caso de forma definitiva. A diferencia de otros misterios que se enfrían con el tiempo, el de Emanuela Orlandi parece reactivarse cada pocos años con nuevas declaraciones, filtraciones o investigaciones parciales. Su imagen, con el pelo oscuro y la mirada tranquila, sigue apareciendo en pancartas y documentales como un recordatorio constante de que hay historias que simplemente se niegan a desaparecer. Así comienza uno de los enigmas más largos y desconcertantes relacionados con el Vaticano. Una desaparición que empezó como un caso familiar y terminó convirtiéndose en un símbolo de silencio, poder y preguntas sin respuesta. La historia de Emanuela Orlandi no terminó con su desaparición. Con el paso de los años, el caso fue cambiando de forma, creciendo y transformándose en algo mucho más grande que una investigación policial. Cada nueva pista parecía abrir una puerta distinta: crimen organizado, conflictos financieros, luchas internas dentro del Vaticano o incluso historias que rozaban lo increíble. Lo más impactante es que ninguna versión logró imponerse por completo. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el caso volvió a despertar cuando una llamada anónima a un programa de televisión italiano lanzó una idea desconcertante. Si alguien quería entender lo que había pasado con Emanuela, debía mirar hacia la Basílica de Santa Apolinar. Allí estaba enterrado Enrico de Pedis, conocido como Renatino, un jefe importante de la Banda de la Magliana, una organización criminal que había tenido enorme influencia en Roma durante los años 80. El simple hecho de que un delincuente estuviera enterrado en un lugar religioso tan relevante ya resultaba extraño, pero lo que vino después fue aún más inquietante. Cuando se investigó esa pista, comenzaron a aparecer testimonios que conectaban el caso con el crimen organizado. Una mujer llamada Sabrina Minardi afirmó haber participado en el traslado de una joven que podría haber sido Emanuela durante los primeros días tras su desaparición. Sus declaraciones describían movimientos por distintas zonas de Roma y encuentros con personas vinculadas tanto al mundo criminal como a círculos religiosos. Sin embargo, sus relatos tenían contradicciones y muchas partes nunca pudieron verificarse. Aún así, lograron que el caso regresara al centro del debate público. Al mismo tiempo surgieron versiones que señalaban posibles conflictos financieros dentro del Vaticano. Durante los años 80, el Banco Ambrosiano y el Instituto para las Obras de Religión estaban envueltos en escándalos económicos y la misteriosa muerte del banquero Roberto Calvi alimentó la idea de que existían redes de poder muy complejas. Algunos periodistas plantearon la hipótesis de que la desaparición de Emanuela podría haber sido utilizada como herramienta de presión o chantaje dentro de ese contexto. Nunca se demostró, pero la coincidencia temporal hizo que esa teoría siguiera circulando. Otra figura que añadió más polémica fue el exorcista Gabriele Amorth. En 2012 declaró públicamente que dentro del Vaticano existían redes de abuso que habrían intentado ocultarse durante décadas. Sus palabras no ofrecían pruebas concretas, pero tuvieron un gran impacto mediático porque provenían de alguien que había trabajado durante años dentro de la Iglesia. Para algunos, sus declaraciones reforzaban la idea de un encubrimiento institucional. Para otros, eran simplemente opiniones personales sin base sólida. Mientras las teorías crecían, la familia Orlandi continuaba buscando respuestas. Cada aniversario de la desaparición se convertía en un recordatorio público de que el caso seguía abierto. Aparecieron cartas filtradas que hablaban de supuestos gastos relacionados con la joven en Londres, rumores sobre documentos secretos y nuevas excavaciones autorizadas dentro del propio Vaticano. En 2019 se abrieron 2 tumbas en el cementerio teutónico tras recibir una pista anónima. Las cámaras estaban vacías. Lejos de aclarar algo, el hallazgo generó más preguntas. Lo más significativo llegó décadas después, cuando el Vaticano confirmó la existencia de un expediente interno sobre el caso que había permanecido oculto durante años.
Esa revelación cambió la percepción pública porque sugería que la Santa Sede sabía más de lo que había admitido. Aunque no se hizo público el contenido del informe, el simple reconocimiento de su existencia reforzó la idea de que todavía hay información sin revelar. Hoy, más de 40 años después, la historia de Emanuela Orlandi sigue siendo una mezcla de hechos comprobados y versiones difíciles de separar. Algunos creen que fue víctima de una red criminal, otros que su desaparición estuvo ligada a luchas internas dentro del Vaticano, y también hay quienes piensan que todo pudo empezar como un secuestro común que terminó saliéndose de control. Lo único claro es que nunca hubo una explicación definitiva. El caso se ha convertido en un símbolo incómodo para la Iglesia y en una herida abierta para su familia. Cada nueva investigación promete acercarse a la verdad, pero hasta ahora ninguna ha logrado cerrarla. Y mientras no exista una respuesta clara, la figura de aquella adolescente que desapareció con una carpeta bajo el brazo seguirá siendo uno de los misterios más inquietantes asociados al Vaticano, una historia que parece resistirse al paso del tiempo y que continúa generando preguntas que nadie ha conseguido responder del todo. Con el paso del tiempo, la desaparición de Emanuela Orlandi dejó de ser solo un caso policial y empezó a convertirse en algo más profundo. Un símbolo de desconfianza hacia las instituciones y de cómo el silencio puede alimentar historias cada vez más complejas. La parte más reciente de esta historia no gira tanto en torno a lo que ocurrió en 1983, sino a cómo las versiones han cambiado y cómo nuevas generaciones han vuelto a mirar el caso con ojos distintos. Durante muchos años parecía que la investigación estaba completamente detenida. Sin embargo, el interés público nunca desapareció. Documentales, libros y programas de investigación volvieron a poner el nombre de Emanuela sobre la mesa, obligando a las autoridades a responder preguntas que llevaban décadas sin resolverse. A medida que surgían nuevos testimonios, el caso empezó a verse no solo como una desaparición, sino como un reflejo de tensiones internas dentro del Vaticano y de su relación con el mundo exterior. Uno de los aspectos más comentados en los últimos años ha sido la presión constante de la familia Orlandi. Su hermano Pietro, en particular, ha mantenido viva la búsqueda, participando en entrevistas y solicitando la apertura total de los archivos relacionados con el caso. Su insistencia ha hecho que el misterio vuelva a ocupar titulares y ha obligado a las autoridades vaticanas a posicionarse públicamente en varias ocasiones. Esa persistencia ha cambiado la narrativa. Ya no se trata únicamente de un caso antiguo, sino de una historia que sigue viva en el presente. También han aparecido nuevas teorías que intentan reinterpretar los hechos desde otra perspectiva. Algunos investigadores creen que el caso pudo haber sido utilizado como herramienta política en plena Guerra Fría, cuando Italia era un escenario clave para tensiones internacionales. Otros sostienen que las múltiples versiones surgieron porque distintas personas intentaron aprovechar la desaparición para impulsar sus propias agendas, mezclando datos reales con rumores difíciles de comprobar. Esta mezcla de información y especulación ha hecho que sea cada vez más complicado separar lo que ocurrió de lo que la gente cree que ocurrió. En paralelo, la tecnología ha cambiado la forma de investigar. Hoy existen bases de datos digitales, análisis forenses más avanzados y herramientas que antes no estaban disponibles. Varias iniciativas han pedido revisar nuevamente pruebas antiguas con métodos actuales, con la esperanza de encontrar detalles que pasaron desapercibidos en los años 80. Aunque hasta ahora no se ha producido un avance definitivo, la posibilidad de reabrir líneas de investigación mantiene la expectativa de que algún día aparezca una respuesta. Otro punto importante es cómo el caso ha influido en la imagen pública del Vaticano. Para muchos observadores, la forma en que se gestionó la información en las primeras etapas alimentó la sensación de secretismo. Cada vez que surgía una nueva pista y luego desaparecía sin explicación clara, la desconfianza aumentaba. Incluso cuando las autoridades negaban determinadas teorías, el hecho de que no hubiera una narrativa única y coherente hacía que el misterio creciera aún más. En los últimos años, el Vaticano ha mostrado señales de mayor apertura. Se anunció una revisión interna del caso y se permitió la colaboración con fiscales italianos en ciertas etapas de la investigación. Aunque estos pasos no han ofrecido todavía una conclusión definitiva,
representan un cambio respecto a décadas anteriores, cuando cualquier referencia al tema era mínima o inexistente. Para la familia, cada pequeño avance es una señal de esperanza, aunque también un recordatorio de todo el tiempo que se ha perdido. Hoy, la figura de Emanuela Orlandi se ha convertido en algo más que un nombre dentro de un expediente. Es una historia que mezcla realidad y leyenda, que ha sobrevivido a generaciones y que sigue despertando preguntas sobre poder, verdad y memoria. Lo más impactante no es solo que desapareciera sin dejar rastro, sino que después de tantos años nadie haya logrado cerrar el círculo de lo ocurrido. La historia continúa abierta, sostenida por nuevas investigaciones, por la presión pública y por el deseo constante de encontrar una respuesta que aún no llega. Y quizá ahí esté la razón por la que este caso sigue siendo tan poderoso. Porque no tiene un final claro. Mientras existan documentos sin revelar, testimonios pendientes y personas dispuestas a seguir preguntando, el misterio de Emanuela Orlandi seguirá siendo uno de los relatos más inquietantes y persistentes asociados al Vaticano. Juan Pablo I, 33 días en el poder y un final lleno de dudas. Un papa aparece muerto en su cama apenas 33 días después de haber sido elegido y nadie realiza una autopsia. Esa es la imagen que todavía hoy define el caso de Juan Pablo I, uno de los episodios más incómodos de la historia reciente del Vaticano. No hubo violencia visible, no hubo señales claras de lucha, pero desde el primer momento algo no encajó del todo en la versión oficial. Albino Luciani fue elegido el 26 de agosto de 1978. Desde el primer día llamó la atención por su actitud sencilla. Sonreía mucho, hablaba con un lenguaje cercano y parecía decidido a cambiar algunas dinámicas internas dentro de la Iglesia. Muchos lo veían como una figura distinta, alguien que podía traer aire nuevo a una institución marcada por estructuras muy rígidas. Sin embargo, su pontificado terminó antes de que realmente comenzara. La madrugada del 28 de septiembre, apenas un mes después de su elección, fue encontrado sin vida en su habitación. La causa oficial fue un infarto. A simple vista parecía una muerte natural, pero lo que generó sospechas no fue tanto el fallecimiento en sí, sino la manera en que se comunicó al público. Las primeras horas estuvieron llenas de contradicciones, versiones diferentes sobre quién encontró el cuerpo, qué estaba leyendo el Papa en ese momento, e incluso detalles cambiantes sobre la hora exacta del hallazgo. Uno de los puntos más comentados fue la ausencia de una autopsia. En un caso tan inesperado, muchos esperaban un análisis médico más profundo que aclarara cualquier duda. Sin embargo, el cuerpo fue embalsamado rápidamente y el proceso terminó antes de que surgieran demasiadas preguntas oficiales. Para algunos fue una decisión normal dentro de las tradiciones vaticanas. Para otros, fue el primer paso hacia una historia llena de incertidumbre. El contexto histórico también influyó mucho en la percepción pública. A finales de los años 70, el Vaticano atravesaba momentos complejos. Había tensiones internas, rumores sobre problemas financieros y discusiones sobre posibles reformas. Juan Pablo I había dejado entrever que quería revisar ciertos asuntos relacionados con el Banco del Vaticano, una institución que ya estaba rodeada de polémicas. Aunque nunca llegó a anunciar cambios concretos, la idea de que estuviera preparando modificaciones importantes empezó a circular poco después de su muerte. Con el paso de los años, periodistas e investigadores comenzaron a plantear teorías alternativas. Uno de los nombres más conocidos fue el del periodista David Yalop, quien publicó un libro afirmando que el Papa planeaba una reforma profunda que habría afectado a personas muy influyentes dentro y fuera de la Iglesia. Según esta versión, su fallecimiento no habría sido simplemente un infarto, sino algo más complejo. Sin embargo, estas afirmaciones nunca pudieron demostrarse con pruebas definitivas. Otro elemento que alimentó el misterio fue la relación indirecta con el escándalo del Banco Ambrosiano, que explotaría años después. La misteriosa muerte del banquero Roberto Calvi en Londres en 1982 hizo que muchos miraran hacia atrás y reconsideraran la breve etapa de Juan Pablo I. Para quienes ya dudaban de la versión oficial, aquel episodio parecía encajar dentro de una trama más amplia que conectaba finanzas, política y poder religioso. A pesar de todas las teorías,
También existe una explicación más sencilla, que el Papa realmente murió por causas naturales y que las contradicciones iniciales se debieron al caos y la falta de experiencia en una situación inesperada. Algunos historiadores sostienen que el Vaticano no estaba preparado para comunicar una muerte tan repentina y que los errores en la información fueron fruto del nerviosismo más que de un intento de ocultar algo. Lo que hace que esta historia siga siendo tan llamativa es el contraste entre la figura de Luciani y la forma en que terminó su pontificado. Era conocido como el Papa sonriente, alguien cercano y humilde, y su muerte abrupta dejó la sensación de que algo quedó pendiente. No hubo tiempo para reformas, no hubo grandes decisiones públicas, y su legado quedó marcado más por el misterio que por sus acciones. Así comienza el enigma de Juan Pablo I, una muerte rápida, una comunicación confusa y décadas de preguntas, sin una respuesta definitiva. Y aunque han pasado muchos años, cada nueva generación vuelve a preguntarse lo mismo: si todo fue simplemente un infarto, ¿por qué todavía hay tantas dudas alrededor de aquella madrugada en el Vaticano? Lo que convirtió la muerte de Juan Pablo I en un misterio duradero no fue solo lo que ocurrió aquella madrugada, sino todo lo que vino después. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer relatos que afirmaban que el Papa estaba a punto de tomar decisiones muy incómodas para ciertas personas dentro del Vaticano. Estas versiones no surgieron de un solo lugar, sino de periodistas, investigadores y testigos indirectos que intentaron reconstruir sus últimos días. Una de las teorías más repetidas sostiene que Luciani estaba preparando cambios importantes en el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Durante los años 70, esta institución había acumulado críticas y sospechas debido a operaciones financieras poco claras. Según algunos autores, el nuevo Papa había recibido informes sobre irregularidades y planeaba reorganizar cargos clave. No existe documentación pública que confirme esas decisiones, pero la idea de una reforma inminente empezó a expandirse rápidamente. El libro publicado por David Yalop en los años 80 fue uno de los principales detonantes de estas teorías. En su investigación señalaba a varias figuras influyentes, afirmando que temían perder poder si el Papa seguía adelante con sus cambios. Aunque el libro tuvo un gran impacto mediático, también recibió fuertes críticas por basarse en testimonios indirectos y en interpretaciones personales. Aún así, ayudó a consolidar la imagen de Juan Pablo I como un líder que podía haber incomodado a sectores muy poderosos. A medida que crecía la controversia, comenzaron a surgir relatos cada vez más extremos. Algunos hablaban de conspiraciones financieras, otros mencionaban la posible implicación de logias masónicas o redes políticas internacionales. Estas versiones fueron ganando popularidad porque coincidían con un momento histórico lleno de tensiones económicas y escándalos en Italia. Sin embargo, la mayoría de historiadores insiste en que muchas de esas historias mezclan hechos reales con especulación. Un punto que siempre vuelve al debate es la rapidez con la que el Vaticano organizó el funeral. Para algunos observadores, esa velocidad fue una señal de que se quería cerrar el tema cuanto antes. Para otros, fue simplemente una respuesta lógica ante la muerte de un pontífice. Lo cierto es que la falta de información detallada durante los primeros días dejó un vacío que fue llenado por hipótesis de todo tipo. También aparecieron declaraciones tardías de personas que aseguraban haber escuchado rumores dentro de la Iglesia sobre posibles tensiones internas. Estas voces hablaban de discusiones sobre nombramientos, diferencias ideológicas y debates sobre el rumbo que debía tomar el Vaticano en una época marcada por cambios sociales importantes. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones llegó a convertirse en una prueba concreta que cuestionara la causa oficial de la muerte. Con el paso del tiempo, muchos investigadores empezaron a adoptar una postura más prudente. Algunos médicos y especialistas señalaron que Juan Pablo I tenía antecedentes de salud que podían explicar un infarto repentino. Además, el estrés de asumir el papado, los viajes y la presión constante pudieron haber influido en su estado físico. Desde esta perspectiva, la explicación más simple sigue siendo la más probable, aunque no elimine todas las dudas. Lo interesante es cómo la historia evolucionó más allá de los hechos comprobados. La figura del Papa de los 33 días se convirtió en un símbolo perfecto para teorías conspirativas, un líder breve,
una muerte inesperada y un contexto político complejo. Esa combinación hizo que cada detalle fuera reinterpretado una y otra vez, creando una narrativa que mezcla realidad y leyenda. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo discutido porque nunca hubo un momento claro en el que se resolvieran todas las preguntas. El Vaticano mantiene que la muerte fue natural y que las teorías alternativas no tienen fundamento sólido. Sin embargo, la falta de una autopsia y las contradicciones iniciales continúan alimentando el debate público. Lo que queda es una sensación extraña, la de un pontificado que apenas comenzó y que terminó dejando más interrogantes que respuestas. Para algunos, Juan Pablo I fue simplemente un papa que murió demasiado pronto. Para otros, fue una figura que estaba a punto de mover piezas importantes dentro de una estructura muy poderosa. Y mientras esas dos visiones sigan enfrentadas, la historia seguirá siendo uno de los episodios más comentados y debatidos del Vaticano moderno. Con el paso de los años, la figura de Juan Pablo I dejó de estar asociada únicamente a su breve pontificado y empezó a convertirse en un símbolo cargado de interpretaciones. Para muchos creyentes fue el papa que prometía un cambio, alguien cercano que hablaba con sencillez y que parecía romper con ciertas formalidades tradicionales. Para otros, en cambio, su muerte representó una grieta en la confianza hacia las estructuras internas del Vaticano. Esa dualidad es lo que ha mantenido viva la historia hasta hoy. Uno de los elementos que más influyó en la construcción del misterio fue la forma en que los medios comenzaron a narrar su vida después de su fallecimiento. Se empezó a rescatar cada detalle de sus últimas semanas: reuniones privadas, conversaciones con cardenales, posibles listas de nombramientos que nunca llegaron a hacerse públicas. Aunque muchas de esas historias carecen de confirmación directa, contribuyeron a crear la imagen de un líder que estaba a punto de tomar decisiones importantes. La ausencia de documentos oficiales claros dejó espacio para que cada versión encontrara seguidores. Con el tiempo surgieron testimonios tardíos de personas cercanas al entorno vaticano que aseguraban haber percibido tensión durante aquellos días. Algunos hablaban de debates internos sobre el rumbo económico de la Iglesia, otros mencionaban diferencias en cuestiones pastorales. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones logró cambiar la versión oficial. Lo que sí hicieron fue reforzar la idea de que el Vaticano atravesaba un momento delicado y que la muerte repentina del Papa llegó justo cuando muchas cosas parecían estar en movimiento. Otro aspecto que alimentó el interés fue la comparación constante entre Juan Pablo I y sus sucesores. El hecho de que después llegara Juan Pablo II, con un pontificado largo y muy visible a nivel mundial, hizo que la figura del Papa anterior quedara envuelta en un aura casi legendaria. Algunos comenzaron a preguntarse cómo habría cambiado la historia si Luciani hubiera vivido más tiempo. Esa pregunta, imposible de responder, ha sido clave para mantener el misterio activo en la memoria colectiva. En años recientes, historiadores y especialistas han intentado analizar el caso desde una perspectiva más tranquila, alejándose de las teorías más extremas. Muchos coinciden en que la falta de claridad inicial en la comunicación fue el mayor error del Vaticano. Las contradicciones sobre quién encontró el cuerpo o qué estaba leyendo el Papa aquella noche generaron una sensación de desorden que todavía pesa sobre la historia. Según estos estudios, si desde el principio se hubiera ofrecido una explicación médica más detallada, quizá el misterio no habría crecido tanto. Aún así, el interés público no ha disminuido. Documentales, libros y debates en redes sociales continúan revisando cada detalle del caso. Algunas personas siguen convencidas de que hubo algo más detrás de su muerte. Otras creen que el paso del tiempo ha demostrado que fue un fallecimiento natural mal gestionado a nivel comunicativo. Esa división de opiniones mantiene viva la conversación décadas después. También ha cambiado la forma en que se recuerda a Juan Pablo I dentro de la propia Iglesia. Su proceso de beatificación y el reconocimiento de su figura espiritual han llevado a que muchos fieles lo vean más como un ejemplo de humildad que como una figura rodeada de conspiraciones. Sin embargo, esa dimensión religiosa no ha eliminado las preguntas históricas que rodean su final. Hoy, cuando se habla de él, aparecen dos imágenes distintas. Por un lado, la del Papa sonriente que apenas tuvo tiempo de empezar su camino. Por otro,
la del líder cuya muerte abrió una de las discusiones más intensas sobre transparencia dentro del Vaticano moderno. Ambas visiones conviven y forman parte de la misma historia. Lo cierto es que nunca se ha presentado una prueba definitiva que confirme las teorías más oscuras, pero tampoco ha existido un momento en el que todas las dudas desaparezcan por completo. Esa ambigüedad es lo que hace que el caso siga siendo tan atractivo para quienes buscan comprender los enigmas que rodean a la Santa Sede. Y quizá esa sea la razón por la que, incluso después de tantos años, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue simplemente una muerte natural? ¿O el inicio de una historia que nunca terminó de contarse del todo? El tercer secreto de Fátima. El documento sellado que dividió a la Iglesia. Un mensaje que debía hacerse público en 1960 permaneció oculto durante más de 40 años. Esa es la idea que convirtió al tercer secreto de Fátima en uno de los temas más debatidos dentro y fuera de la Iglesia. Durante décadas, millones de personas se preguntaron qué podía contener un texto capaz de generar tanta expectación, tanta presión pública y tantas teorías distintas sin que nadie pudiera leerlo. Todo comenzó en 1917, en la localidad portuguesa de Fátima, cuando 3 niños pastores afirmaron haber visto apariciones de la Virgen María. Sus nombres eran Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Según su relato, recibieron 3 mensajes que con el tiempo serían conocidos como los 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados años después y hablaban de visiones religiosas, advertencias sobre conflictos mundiales y la necesidad de cambios espirituales. Pero el tercero fue distinto desde el principio. Lucía escribió ese tercer mensaje en 1944 por petición del obispo local, después de dudar durante meses si debía hacerlo público. El documento fue sellado dentro de un sobre y enviado al Vaticano en 1957. La instrucción era clara. Debía abrirse y revelarse alrededor de 1960, cuando, según la propia Lucía, sería más fácil de comprender. Esa fecha concreta creó una enorme expectativa entre creyentes y curiosos, porque muchos pensaban que el mensaje anunciaba algo importante para el futuro del mundo. Sin embargo, llegó 1960 y el secreto no fue revelado. El Papa Juan XXIII leyó el documento y decidió mantenerlo guardado. No dio demasiadas explicaciones públicas, simplemente afirmó que no se sentía obligado a hacerlo público. Su sucesor, Pablo VI, tomó la misma decisión. Ese silencio fue el punto de partida para que comenzaran las especulaciones. Si el mensaje era tan importante como se decía, ¿por qué no mostrarlo? Durante las décadas siguientes, las teorías crecieron sin parar. Algunos pensaban que el texto anunciaba una guerra nuclear o el fin del mundo. Otros creían que hablaba de una gran crisis dentro de la propia Iglesia. Incluso surgieron versiones que afirmaban que el secreto describía una pérdida masiva de fe o cambios radicales en el Vaticano. Nada de esto estaba confirmado, pero el hecho de que el documento permaneciera cerrado alimentaba cada nueva hipótesis. Mientras tanto, el misterio se volvió cada vez más popular. Libros, artículos y debates religiosos mantenían vivo el interés. Para muchas personas, el tercer secreto dejó de ser solo un mensaje espiritual y se convirtió en un símbolo del secretismo del Vaticano. El contraste era evidente. Un documento que supuestamente debía conocerse en 1960 seguía guardado décadas después, sin una explicación clara que convenciera a todos. El tema volvió a tomar fuerza en 1981, cuando el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro. El ataque ocurrió el 13 de mayo. Exactamente el mismo día en que se celebraba la primera aparición de Fátima. El propio Papa interpretó ese hecho como una señal relacionada con el mensaje. A partir de ese momento, el interés por el tercer secreto se multiplicó. Muchos comenzaron a creer que el documento incluía una referencia directa al sufrimiento de un papa o a una visión profética relacionada con aquel atentado. Durante años, la presión pública aumentó. Grupos religiosos, investigadores y fieles pedían que el Vaticano revelara el contenido completo del texto. Algunos clérigos afirmaban que el mensaje contenía advertencias muy duras y que por eso había sido mantenido en silencio.
Otros defendían que simplemente se trataba de una visión simbólica difícil de interpretar. Lo cierto es que nadie fuera de un círculo muy reducido había visto el documento original. Lo más llamativo de toda esta historia es que el misterio no surgió por algo que se dijo, sino por algo que no se dijo. El silencio prolongado convirtió un simple sobresellado en uno de los temas más debatidos del siglo XX dentro del mundo religioso. Cada año que pasaba sin revelación aumentaba la sensación de que el contenido debía ser algo extraordinario. Así se construyó el enigma del tercer secreto de Fátima, una profecía escrita décadas antes, guardada en archivos vaticanos y rodeada de preguntas que nadie podía responder con certeza. Lo que empezó como un mensaje espiritual terminó convirtiéndose en una historia llena de expectativas, interpretaciones y dudas que seguirían creciendo hasta que finalmente, muchos años después, el Vaticano decidió hablar, aunque no todos quedarían convencidos. En el año 2000, después de décadas de rumores y presión constante, el Vaticano decidió hacer público el contenido del tercer secreto de Fátima. Para muchos, fue un momento esperado durante generaciones. Se pensaba que el mensaje revelaría algo directo, quizá una advertencia clara sobre el futuro del mundo o sobre acontecimientos concretos dentro de la Iglesia. Sin embargo, lo que se presentó fue muy diferente a lo que muchos imaginaban. El texto describía una visión simbólica, un obispo, vestido de blanco, que caminaba entre ruinas, rodeado de cadáveres y destrucción. Avanzaba lentamente mientras oraba por los muertos, hasta llegar a una colina donde era asesinado junto a otros religiosos y fieles. Tras esa escena, 2 ángeles recogían la sangre de los mártires en recipientes de cristal. El Vaticano explicó que esa visión representaba el sufrimiento de la Iglesia durante el siglo XX y que estaba relacionada con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Para algunos creyentes, la explicación tenía sentido. El Papa había sobrevivido al ataque y él mismo afirmó que había sentido una protección especial vinculada a la Virgen de Fátima. Desde esa perspectiva, el secreto no era una predicción literal, sino una visión espiritual que reflejaba persecuciones y conflictos vividos por la Iglesia a lo largo del tiempo. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con esa interpretación. Casi de inmediato surgieron críticas. Algunas voces dentro del propio mundo religioso señalaron que el texto parecía demasiado simbólico y que no incluía mensajes claros o advertencias concretas, algo que muchos esperaban después de tantos años de silencio. Otros afirmaron que el documento revelado era solo una parte del secreto original y que podía existir otro texto más explícito que nunca se había mostrado. Estas dudas volvieron a encender el debate. Uno de los argumentos más repetidos era que el mensaje supuestamente debía ser más fácil de entender en 1960. Si eso era cierto, ¿por qué el contenido presentado en el año 2000 parecía tan abierto a interpretaciones? Algunos teólogos sostuvieron que la decisión de mantenerlo oculto durante décadas había sido un error, ya que permitió que crecieran expectativas imposibles de cumplir. Cuando finalmente se reveló, muchas personas sintieron que faltaba algo. También aparecieron declaraciones de clérigos y estudiosos que aseguraban haber escuchado versiones distintas del secreto antes de su publicación oficial. Según ellos, el texto original incluía referencias más directas a crisis internas dentro de la Iglesia o a una pérdida masiva de fe. Estas afirmaciones nunca pudieron verificarse, pero contribuyeron a que el misterio continuara vivo incluso después de la revelación. Mientras tanto, la hermana Lucía, la última vidente con vida, afirmó en varias ocasiones que el documento presentado por el Vaticano era auténtico y que no existía ningún otro mensaje oculto. Firmó declaraciones confirmando que lo publicado coincidía con lo que ella había escrito en 1944. Para muchos creyentes, esa confirmación era suficiente para cerrar el tema. Sin embargo, quienes desconfiaban de la versión oficial continuaron defendiendo que el Vaticano había decidido suavizar o interpretar el mensaje para evitar polémicas. El debate se volvió aún más intenso porque el tercer secreto había pasado tanto tiempo en silencio que se había convertido en algo más grande que el propio texto. Durante 40 años, las personas habían imaginado profecías dramáticas o advertencias globales, y cuando la explicación final resultó más simbólica que concreta, la sensación de decepción fue inevitable en ciertos sectores.
Lo más interesante es que el misterio no terminó con la revelación, sino que cambió de forma. Antes, la pregunta era ¿qué contenía el sobresellado? Después, la duda pasó a ser si todo lo que se mostró era realmente el contenido completo. Ese cambio mantuvo viva la conversación y convirtió el tercer secreto de Fátima en uno de los episodios más discutidos de la historia reciente del Vaticano. Así, lo que debía cerrar décadas de especulación terminó abriendo una nueva etapa de preguntas. El mensaje ya no estaba oculto, pero su interpretación seguía dividida. Y mientras algunos lo ven como una visión espiritual que ya se cumplió, otros continúan creyendo que aún queda algo sin revelar, una parte del secreto que quizá nunca llegue a conocerse por completo. Aunque el Vaticano aseguró que el tercer secreto de Fátima quedó completamente revelado en el año 2000, el debate nunca terminó. De hecho, para muchas personas esa publicación marcó el inicio de una nueva etapa del misterio. Ya no se trataba solo de qué decía el mensaje, sino de cómo debía interpretarse y si realmente se había contado todo. A partir de ese momento, el secreto dejó de ser un documento oculto para convertirse en una discusión abierta que continúa hasta hoy. Uno de los factores que más alimentó las dudas fue la diferencia entre las expectativas creadas durante décadas y el contenido que finalmente se presentó. Durante años se había hablado de profecías directas, advertencias claras o mensajes sobre el futuro del mundo. Sin embargo, el texto publicado era una visión simbólica que permitía múltiples interpretaciones. Para muchos fieles esto no fue un problema, ya que las apariciones de Fátima siempre se han entendido dentro de un lenguaje espiritual. Pero otros sintieron que algo no encajaba después de tanto tiempo de silencio. A lo largo de los años siguientes, surgieron investigaciones independientes que intentaron analizar el contexto histórico del secreto. Algunos autores sostienen que el Vaticano pudo haber decidido retrasar la publicación por miedo a provocar interpretaciones extremas durante la Guerra Fría, una época marcada por tensiones políticas y religiosas. Según esta visión, el mensaje pudo haber sido visto como demasiado delicado para un momento histórico ya cargado de conflictos. Aunque esta explicación no está confirmada oficialmente, muchos la consideran una posibilidad razonable. También aparecieron teorías más controvertidas. Algunas afirmaban que existía un segundo texto más explícito guardado en otro sobre diferente. Otras sugerían que el mensaje original había sido dividido en partes para suavizar su impacto. Estas versiones suelen apoyarse en testimonios indirectos o en interpretaciones personales, pero no existe evidencia sólida que las respalde. Aún así, la simple idea de que pudiera haber algo más oculto ha mantenido el interés del público durante décadas. Mientras tanto, dentro de la Iglesia el mensaje empezó a interpretarse desde una perspectiva más pastoral que profética. Varios teólogos explicaron que la visión debía entenderse como una representación del sufrimiento humano y de los desafíos espirituales del siglo XX, más que como una predicción literal. Desde ese punto de vista, el secreto no hablaba de eventos concretos del futuro, sino de un llamado a la reflexión y al cambio interior. Esta interpretación busca alejar la historia del terreno de las conspiraciones y devolverla a su contexto religioso original. Con el paso del tiempo, el tercer secreto de Fátima también se convirtió en un fenómeno cultural. Documentales, libros y debates en Internet han mantenido viva la conversación, mezclando historia real con especulación. Para muchas personas jóvenes que no vivieron la espera de décadas, el misterio resulta fascinante precisamente porque nunca tuvo un cierre definitivo que convenciera a todos. Otro elemento que ha influido en la percepción moderna es la transparencia creciente del Vaticano en otros temas. A medida que la Iglesia ha ido abriendo archivos históricos y revisando decisiones del pasado, algunos fieles han pedido que también se revisen los documentos relacionados con Fátima. Aunque hasta ahora no se ha anunciado ninguna nueva revelación, la posibilidad de que aparezcan más detalles sigue generando expectativa. Hoy, más de un siglo después de las apariciones originales y más de 20 años después de la publicación oficial del secreto, la historia sigue viva. Para algunos creyentes, el mensaje ya cumplió su propósito y no queda nada más por descubrir. Para otros, la duda permanece porque sienten que el largo silencio previo dejó demasiadas preguntas sin respuesta.
Lo que queda claro es que el tercer secreto de Fátima representa algo más que una profecía religiosa. Es un ejemplo de cómo el tiempo, el silencio y las interpretaciones pueden transformar un texto espiritual en un fenómeno global lleno de debate. Y quizás esa sea la razón por la que todavía se habla de él, porque aunque el documento ya no esté sellado, el misterio nunca terminó de cerrarse por completo. El cronovisor, el experimento secreto que nunca pudo demostrarse. Un sacerdote aseguró haber visto la crucifixión de Jesucristo, no a través de una visión religiosa, sino gracias a una máquina capaz de observar el pasado como si fuera una transmisión en directo. Esa afirmación, hecha en los años 70, fue el punto de partida de una de las historias más extrañas relacionadas con el Vaticano, el llamado cronovisor, un supuesto dispositivo tecnológico que habría permitido captar imágenes y sonidos de cualquier momento de la historia. La historia comenzó con el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino italiano conocido por su trabajo como músico y estudioso del canto antiguo. Según su propio testimonio, había participado en un proyecto secreto junto a científicos y especialistas que buscaban desarrollar una tecnología capaz de recuperar las huellas energéticas que, supuestamente, dejan los eventos del pasado en el universo. La idea era simple en apariencia. Todo lo que ocurre genera ondas que no desaparecen del todo, y con el instrumento adecuado podrían volver a captarse. Ernetti afirmó que el cronovisor no era una máquina del tiempo en el sentido clásico. Nadie viajaba físicamente al pasado. En cambio, el dispositivo funcionaría como una especie de receptor capaz de reconstruir escenas históricas reales, permitiendo observarlas desde el presente. Según él, el equipo logró visualizar episodios concretos como discursos de la antigua Roma, momentos políticos del siglo XX e incluso escenas relacionadas con la vida de Cristo. Lo más llamativo llegó cuando una revista italiana publicó una supuesta fotografía de Jesús obtenida con el cronovisor. La imagen generó un enorme impacto, pero poco después surgieron dudas. Era prácticamente idéntica a una estampa religiosa ya conocida. Ernetti aseguró que esa publicación se había hecho sin su consentimiento y que la imagen había sido manipulada. Ese episodio marcó el inicio de la caída de credibilidad del proyecto ante el público general. A pesar de las críticas, la historia no desapareció. Ernetti afirmó que había trabajado junto a científicos muy conocidos, mencionando nombres que aumentaron el interés mediático. Sin embargo, nunca presentó planos técnicos, prototipos ni pruebas verificables. Para muchos investigadores, ese vacío fue suficiente para considerar el cronovisor como una invención o una exageración. Pero para otros, el silencio del Vaticano sobre el tema alimentó la idea de que algo podía haberse mantenido oculto. Durante años, el relato se mantuvo en un terreno ambiguo entre la ciencia ficción y la leyenda moderna. Algunos creían que el proyecto había sido financiado en secreto y luego cancelado por miedo a sus implicaciones. Otros sostenían que el sacerdote había mezclado ideas científicas reales con interpretaciones personales, creando una historia que terminó creciendo más allá de lo que realmente ocurrió. Lo que hizo que el cronovisor llamara tanto la atención fue su supuesto potencial. Si una tecnología así existiera, podría cambiar por completo la forma en que entendemos la historia. No habría lugar para interpretaciones ni versiones distintas de los hechos. Bastaría con observar el pasado directamente. Esa idea fascinó a muchos, y al mismo tiempo generó rechazo entre quienes consideraban imposible algo así desde el punto de vista científico. Con el paso del tiempo, aparecieron versiones que afirmaban que el Vaticano había confiscado la máquina y destruido sus planos para evitar un escándalo global. Según estas teorías, permitir que cualquier persona viera eventos históricos reales podría cuestionar creencias religiosas, decisiones políticas o relatos oficiales. No existen pruebas de que esto ocurriera, pero la historia siguió creciendo precisamente porque nunca hubo una respuesta definitiva. Hoy, el cronovisor se mueve entre dos mundos. Para algunos es solo una leyenda nacida de declaraciones sin evidencia. Para otros, representa uno de los misterios tecnológicos más curiosos vinculados al Vaticano. Lo cierto es que todo empezó con una afirmación sorprendente, que alguien había logrado mirar directamente al pasado.
Y aunque nadie ha demostrado que esa máquina haya existido realmente, la historia continúa despertando curiosidad porque plantea una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si algún día pudiéramos ver la historia tal como ocurrió, sin interpretaciones ni secretos? Lo que convirtió al cronovisor en una historia aún más polémica no fue solo la afirmación de que existía una máquina capaz de observar el pasado, sino las personas que supuestamente participaron en su creación. Según el propio padre Pellegrino Ernetti, el proyecto no era un experimento aislado, sino una colaboración secreta entre científicos de alto nivel y autoridades religiosas. Entre los nombres que mencionó estaban figuras muy conocidas del mundo científico, lo que provocó que la historia ganara una atención enorme fuera del ámbito religioso. Ernetti afirmó que el dispositivo había sido desarrollado para estudiar acontecimientos históricos con precisión absoluta. Según su relato, el cronovisor habría permitido observar desde escenas del Imperio Romano hasta discursos políticos del siglo XX. Incluso dijo que se utilizó para presenciar la crucifixión de Cristo, algo que, de ser cierto, habría tenido un impacto incalculable, tanto en la historia como en la religión. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron acompañadas por pruebas verificables, y muchos especialistas señalaron que las personas mencionadas por el sacerdote nunca confirmaron su participación. A partir de ahí, comenzaron a surgir distintas versiones sobre lo que pudo haber pasado realmente. Una de las teorías más repetidas sostiene que el Vaticano habría decidido ocultar el proyecto por miedo a sus consecuencias. La idea era sencilla. Si alguien pudiera ver el pasado sin filtros, se pondrían en duda muchos relatos históricos y creencias establecidas. Según esta narrativa, la máquina habría sido confiscada y destruida en los años 70 para evitar que su tecnología saliera a la luz. Otra versión afirma que el cronovisor nunca pasó de ser un experimento teórico. Algunos investigadores creen que Ernetti pudo haber trabajado en estudios relacionados con el sonido antiguo, y que con el tiempo, sus explicaciones fueron interpretadas de forma exagerada. Desde esta perspectiva, el proyecto habría sido más una reflexión filosófica sobre la memoria y el tiempo que un dispositivo real. Esta interpretación intenta explicar por qué nunca apareció ningún plano técnico ni testigos directos que confirmaran el funcionamiento de la máquina. A pesar de las dudas, la historia siguió creciendo gracias a libros y documentales que presentaban el cronovisor como un secreto prohibido. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la idea de que los planos originales habrían quedado guardados en archivos vaticanos bajo estricta confidencialidad. Esta versión fue defendida por algunos autores que aseguraban haber hablado con personas cercanas a Ernetti antes de su muerte. Sin embargo, ninguna investigación independiente logró encontrar pruebas sólidas que respaldaran esas afirmaciones. Lo curioso es que el propio sacerdote nunca se retractó completamente de sus palabras. Aunque evitó entrar en detalles técnicos y negó algunas publicaciones que consideraba manipuladas, siguió defendiendo la idea de que el cronovisor había existido. Esa postura alimentó aún más el misterio, porque dejó la historia abierta a interpretaciones muy distintas. Para quienes creían en el proyecto, su silencio sobre ciertos detalles era una señal de que estaba protegiendo algo real. Para los escépticos, era simplemente una forma de mantener viva una narrativa sin tener que demostrarla. Con el paso del tiempo, el cronovisor se convirtió en un ejemplo claro de cómo una historia puede crecer cuando mezcla elementos reales con imaginación. La combinación de ciencia, religión y secretos institucionales hizo que el relato resultara irresistible para muchas personas. Incluso hoy, en foros y debates en Internet, aparecen nuevas teorías que intentan explicar cómo podría funcionar una tecnología capaz de reconstruir el pasado a partir de ondas o señales energéticas. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la mayoría de expertos coincide en que no existe ninguna base comprobada para algo así. Las leyes conocidas de la física no permiten recuperar imágenes completas del pasado a partir de ondas perdidas en el espacio. Esta explicación racional ha llevado a muchos a considerar el cronovisor como una leyenda moderna nacida en un momento histórico donde la tecnología empezaba a despertar tanto fascinación como temor. Aún así, la historia sigue siendo atractiva porque plantea una idea poderosa: la posibilidad de observar la historia sin interpretaciones. Esa idea,
aunque improbable, mantiene vivo el interés en el cronovisor. Y mientras no aparezca una prueba definitiva que confirme o desmienta por completo el relato, seguirá ocupando un lugar especial dentro de las teorías más extrañas asociadas al Vaticano. Con el paso de los años, el cronovisor dejó de ser solo la historia de un sacerdote y pasó a convertirse en una especie de mito moderno que mezcla ciencia, religión y conspiraciones. Lo más curioso es que, aunque nunca apareció una prueba concreta de su existencia, la idea de una máquina capaz de mostrar el pasado siguió creciendo en libros, documentales y teorías en Internet. En lugar de desaparecer, la historia fue transformándose y adaptándose a cada nueva generación. Uno de los motivos por los que el relato se mantiene vivo es porque plantea una pregunta muy poderosa. ¿Qué ocurriría si alguien pudiera observar la historia sin filtros ni interpretaciones? Para muchas personas, esa posibilidad representa una amenaza directa a las versiones oficiales del pasado. Algunos autores han sugerido que, incluso si el cronovisor hubiera existido, habría sido demasiado peligroso como para hacerse público. Según esta visión, una tecnología así podría cambiar por completo la forma en que entendemos acontecimientos religiosos, políticos o culturales. A medida que el tiempo avanzaba, también surgieron análisis más críticos sobre la figura de Pellegrino Ernetti. Algunos investigadores señalaron que el sacerdote tenía un gran interés por la música antigua y la reconstrucción de sonidos históricos, lo que pudo haber influido en la manera en que describía su supuesto invento. Desde esta perspectiva, el cronovisor podría interpretarse como una metáfora exagerada sobre la posibilidad de revivir el pasado a través del estudio y la imaginación, más que como una máquina real. Sin embargo, el silencio institucional del Vaticano respecto a la historia también contribuyó a que el misterio creciera. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de la existencia del dispositivo, tampoco se ofrecieron respuestas detalladas que desmontaran completamente el relato. Ese vacío permitió que cada persona interpretara la historia a su manera. Algunos la ven como una simple leyenda, otros como un proyecto real que nunca llegó a revelarse. Durante los últimos años, el cronovisor ha vuelto a aparecer en debates relacionados con teorías sobre archivos secretos y tecnología oculta. Documentales y programas de misterio han recuperado la historia, presentándola como un ejemplo de cómo ciertos relatos sobreviven incluso sin pruebas. En muchos casos, el atractivo no está en la veracidad del dispositivo, sino en la idea que representa, la posibilidad de mirar directamente al pasado y resolver preguntas históricas que llevan siglos abiertas. También ha habido intentos de explicar el fenómeno desde un punto de vista psicológico y cultural. Algunos expertos creen que historias como la del cronovisor surgen en momentos donde la tecnología avanza rápidamente y genera tanto entusiasmo como miedo. En los años 70, la televisión, las grabaciones y los primeros avances digitales empezaban a cambiar la forma en que las personas entendían la realidad. En ese contexto, imaginar una máquina capaz de capturar el pasado resultaba fascinante y al mismo tiempo inquietante. Hoy, el cronovisor ocupa un lugar especial dentro de las historias más extrañas asociadas al Vaticano, porque no pertenece del todo ni al terreno de la fe ni al de la ciencia. Es una narración que vive en el espacio intermedio entre ambas cosas. Para algunos creyentes, representa una curiosidad sin importancia real. Para quienes buscan misterios, es una de las teorías más llamativas relacionadas con secretos ocultos. Lo único seguro es que nunca se ha encontrado evidencia verificable que demuestre que la máquina existió. No hay planos, no hay grabaciones auténticas, ni testimonios independientes que confirmen su funcionamiento. Sin embargo, eso no ha impedido que la historia siga circulando y generando preguntas. Tal vez porque el verdadero poder del cronovisor no está en la tecnología que describe, sino en la idea que plantea, que el pasado podría estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y así, entre dudas, teorías y relatos que se repiten desde hace décadas, el cronovisor sigue siendo uno de los enigmas más curiosos vinculados al Vaticano. No por lo que se ha demostrado, sino precisamente por todo lo que nunca pudo comprobarse del todo. El Observatorio del Vaticano, el telescopio Lucifer y las teorías sobre vida extraterrestre. Un telescopio llamado Lucifer, ubicado en una montaña de Arizona y vinculado al Vaticano,
fue suficiente para que empezaran a circular teorías sobre extraterrestres, secretos cósmicos y supuestas investigaciones ocultas. Lo curioso es que detrás de ese nombre tan provocador existe un proyecto científico real, abierto y colaborativo, que durante años ha sido malinterpretado por quienes buscan misterios donde quizás solo hay astronomía. El Observatorio del Vaticano, conocido como Specola Vaticana, no es algo nuevo ni secreto. Fue fundado oficialmente en el siglo XIX y desde entonces ha participado en investigaciones científicas junto a universidades y centros astronómicos de todo el mundo. Su objetivo es estudiar el universo desde una perspectiva científica, demostrando que la fe y la investigación pueden convivir sin conflicto. Sin embargo, cuando el Vaticano empezó a colaborar en proyectos más avanzados fuera de Europa, comenzaron también las interpretaciones más polémicas. Uno de esos proyectos se encuentra en el Monte Graham, en Arizona, donde opera el Large Binocular Telescope, uno de los telescopios más potentes del planeta. Dentro de ese complejo se desarrolló un instrumento infrarrojo cuyo acrónimo técnico formaba la palabra Lucifer. El nombre no tenía relación religiosa ni simbólica, era simplemente una combinación de términos científicos en inglés. Aún así, para muchos medios y canales sensacionalistas, fue suficiente para construir una narrativa completamente distinta. La idea de que el Vaticano estuviera utilizando un telescopio llamado Lucifer despertó sospechas inmediatas. Algunos comenzaron a afirmar que la Iglesia estaba buscando señales de vida extraterrestre en secreto o preparándose para un supuesto anuncio relacionado con otras civilizaciones. Estas teorías crecieron rápidamente en Internet, especialmente cuando ciertos astrónomos, vinculados al observatorio, hablaron abiertamente sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra desde un punto de vista teológico. Uno de los nombres que más apareció en esas discusiones fue el del astrónomo jesuita Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano. En varias entrevistas explicó que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana y que, si algún día se descubrieran otras formas de vida inteligente, la Iglesia estaría abierta a reflexionar sobre ello. Sus palabras, pensadas dentro de un contexto científico y filosófico, fueron reinterpretadas por algunos como una confirmación de que el Vaticano sabía algo más de lo que decía públicamente. A partir de ahí, las teorías se multiplicaron. Algunos afirmaban que el telescopio Lucifer estaba diseñado para detectar señales artificiales provenientes del espacio profundo. Otros aseguraban que el Vaticano colaboraba con agencias gubernamentales para estudiar fenómenos aéreos no identificados. Incluso surgieron relatos que vinculaban el observatorio con antiguos archivos secretos, donde supuestamente se registraban apariciones extrañas o eventos inexplicables. Sin embargo, la realidad del proyecto es mucho más sencilla. El telescopio forma parte de una colaboración internacional donde participan científicos de distintos países y religiones. Su función principal es estudiar galaxias lejanas, formación estelar y objetos cósmicos que emiten luz infrarroja. No existe ninguna evidencia oficial que indique que esté dedicado a buscar extraterrestres de forma secreta, aunque como cualquier telescopio moderno puede contribuir indirectamente a investigaciones sobre exoplanetas y posibles condiciones habitables. Lo interesante es cómo una combinación de factores ayudó a crear el misterio: un nombre llamativo, la participación del Vaticano y el interés creciente del público por la vida extraterrestre. Esa mezcla fue suficiente para transformar un proyecto científico real en una historia llena de teorías conspirativas. Incluso cuando el instrumento cambió su nombre oficial para evitar polémicas, la idea de que escondía algo más ya estaba instalada en la imaginación colectiva. Hoy, el Observatorio del Vaticano sigue trabajando con normalidad, publicando investigaciones y colaborando con científicos de todo el mundo. Sin embargo, el mito del telescopio Lucifer continúa apareciendo en debates y documentales porque representa algo más grande que el propio instrumento. La fascinación humana por el universo y la sospecha constante de que las instituciones poderosas podrían estar guardando respuestas que aún no conocemos. Así comienza esta historia, en un punto donde la ciencia real se cruza con la imaginación. Un telescopio auténtico, un nombre polémico y una pregunta que sigue resonando. ¿Está el Vaticano simplemente observando las estrellas o buscando algo más allá de lo que vemos? Lo que realmente impulsó las teorías alrededor del telescopio Lucifer
no fue solo su nombre, sino la creciente atención pública hacia el tema de la vida extraterrestre. A medida que los científicos comenzaron a descubrir miles de exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, el interés por saber si estamos solos en el universo creció de forma enorme. En ese contexto, cada declaración relacionada con el Vaticano y la posibilidad de otras formas de vida empezó a analizarse con lupa. Uno de los momentos clave fue cuando varios astrónomos vinculados al Observatorio Vaticano hablaron abiertamente sobre la compatibilidad entre la fe y la existencia de vida extraterrestre. Sus comentarios buscaban explicar que el descubrimiento de otras civilizaciones no tendría por qué contradecir las creencias religiosas. Sin embargo, algunos medios interpretaron esas declaraciones como si el Vaticano estuviera preparándose para revelar información oculta. Esa reinterpretación cambió completamente el tono del debate. A partir de ahí, comenzaron a circular historias que afirmaban que el telescopio Lucifer estaba diseñado para detectar señales específicas provenientes del espacio profundo. Según estas teorías, el Vaticano no solo observaba galaxias y estrellas, sino que participaba en investigaciones secretas junto a gobiernos y agencias espaciales. Algunos incluso relacionaron el observatorio con supuestos incidentes ovni ocurridos décadas atrás, asegurando que la Iglesia habría tenido acceso a información clasificada sobre fenómenos inexplicables. El crecimiento de estas versiones también estuvo influenciado por testimonios de personas externas al ámbito científico. Declaraciones de exmilitares, investigadores independientes y figuras mediáticas añadieron nuevas capas al misterio, aunque muchas de ellas carecían de pruebas verificables. La mezcla de ciencia real con relatos especulativos hizo que la historia ganara fuerza en Internet, donde cada nuevo detalle parecía confirmar la idea de que algo importante estaba siendo ocultado. Mientras tanto, el trabajo real del observatorio continuaba lejos del ruido mediático. Los investigadores seguían analizando la formación de estrellas, la composición de galaxias lejanas y la luz infrarroja emitida por objetos cósmicos difíciles de estudiar con otros instrumentos. Estos proyectos, publicados en revistas científicas y abiertos al público, contrastaban con la narrativa conspirativa que circulaba en redes sociales. Aún así, el nombre Lucifer seguía atrayendo atención porque evocaba imágenes que iban más allá de la ciencia. Otro elemento que alimentó las dudas fue la colaboración internacional del proyecto. El hecho de que el Vaticano participara en investigaciones junto a universidades estadounidenses y otros centros científicos generó preguntas sobre el alcance real de esas alianzas. Algunas personas interpretaron esa cooperación como una señal de que existían objetivos ocultos, cuando en realidad se trataba de algo común en el mundo de la astronomía moderna, donde los telescopios más avanzados suelen funcionar gracias a proyectos compartidos entre diferentes instituciones. Con el paso del tiempo, el propio nombre Lucifer empezó a considerarse un problema para el proyecto. Aunque era solo un acrónimo técnico, su carga simbólica generaba demasiadas confusiones. Por eso, el instrumento fue rebautizado con otro nombre más neutral, buscando evitar interpretaciones sensacionalistas. Sin embargo, el cambio no eliminó el interés del público. Para muchos, el hecho de modificar el nombre fue interpretado como una señal de que había algo que ocultar, lo que demuestra cómo una decisión práctica puede transformarse en una nueva fuente de misterio. Hoy, el telescopio sigue funcionando como una herramienta científica avanzada, estudiando el universo con precisión. No existen pruebas de que esté dedicado a investigaciones secretas sobre extraterrestres, pero las teorías continúan circulando porque conectan con una curiosidad humana muy profunda. La idea de que podría haber vida más allá de la Tierra y que algunas instituciones ya estén investigándolo en silencio. Lo más interesante es que esta historia refleja cómo la percepción pública puede cambiar completamente el significado de un proyecto científico. Lo que empezó como un instrumento diseñado para estudiar la luz infrarroja terminó convirtiéndose en un símbolo de teorías sobre secretos cósmicos y conocimiento oculto. Y mientras el Observatorio Vaticano siga mirando hacia las estrellas, el debate entre ciencia y misterio seguirá creciendo, alimentado tanto por datos reales como por la imaginación colectiva. Con el paso del tiempo, la historia del telescopio Lucifer dejó de centrarse únicamente en el instrumento en sí
y pasó a convertirse en un ejemplo claro de cómo una investigación científica puede transformarse en un misterio popular. Lo más llamativo es que, mientras los astrónomos continúan estudiando galaxias y estrellas con normalidad, el interés del público se ha mantenido enfocado en las preguntas más grandes. Si el Vaticano busca vida extraterrestre, ¿y qué implicaría eso para la humanidad? Uno de los aspectos que más ha influido en esta percepción es la postura abierta que algunos científicos religiosos han mostrado sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Lejos de rechazar la idea, varios representantes del Observatorio Vaticano han explicado que el universo es tan vasto que sería lógico considerar otras formas de vida. Para muchos creyentes, estas declaraciones representan una visión moderna de la fe. Para quienes buscan misterios, en cambio, se interpretan como señales de que el Vaticano podría estar preparándose para algo más grande. También han surgido teorías que conectan el observatorio con relatos antiguos sobre fenómenos inexplicables. Algunos autores han sugerido que los archivos históricos del Vaticano podrían contener informes sobre luces extrañas en el cielo o apariciones que hoy se interpretarían como fenómenos aéreos no identificados. Aunque estas afirmaciones no cuentan con pruebas verificadas, han contribuido a crear la idea de que la Iglesia lleva siglos observando el cielo con un interés que va más allá de lo religioso. A medida que la tecnología ha avanzado y la búsqueda de exoplanetas habitables se ha vuelto más común, el debate ha cambiado de tono. Ya no se trata solo de rumores sobre secretos ocultos, sino de preguntas reales sobre el futuro de la exploración espacial. Si algún día se confirma la existencia de vida extraterrestre, muchas instituciones, incluida la Iglesia, tendrán que reflexionar sobre el significado de ese descubrimiento. Desde esta perspectiva, el trabajo del Observatorio Vaticano puede entenderse como parte de un diálogo más amplio entre ciencia, filosofía y religión. Sin embargo, la historia del telescopio Lucifer demuestra cómo un detalle aparentemente pequeño puede cambiar la narrativa pública. El nombre del instrumento fue suficiente para que surgieran interpretaciones simbólicas y teorías conspirativas que todavía circulan hoy. Incluso después de que el proyecto fuera rebautizado y explicado en múltiples ocasiones, la asociación con ideas misteriosas ya estaba profundamente instalada en la imaginación colectiva. Otro elemento importante es el papel de Internet en la difusión de estas historias. Documentales, vídeos y artículos han presentado el observatorio desde perspectivas muy distintas, algunas centradas en datos científicos y otras en teorías más especulativas. Esta mezcla ha creado una especie de doble realidad. Por un lado, un proyecto astronómico legítimo y transparente. Por otro, un relato popular que lo convierte en una pieza clave dentro de supuestos secretos cósmicos. Hoy, el Observatorio Vaticano continúa trabajando con normalidad, publicando investigaciones y colaborando con científicos de todo el mundo. Su existencia demuestra que la Iglesia lleva décadas participando activamente en la exploración del universo. Pero al mismo tiempo, el mito del telescopio Lucifer sigue siendo un recordatorio de cómo la fascinación por lo desconocido puede transformar un proyecto científico en una historia llena de preguntas. Quizá esa sea la razón por la que este misterio sigue vivo. No porque existan pruebas de investigaciones ocultas, sino porque conecta con una inquietud profunda que muchas personas comparten: la posibilidad de que no estemos solos. Y mientras los telescopios sigan apuntando hacia las estrellas, la línea entre ciencia real y teoría seguirá siendo difusa para quienes miran el cielo buscando algo más que simples puntos de luz. La bóveda secreta del Vaticano. Una cámara subterránea llena de reliquias prohibidas, objetos antiguos y documentos que nunca deberían salir a la luz. Esa es la imagen que muchas personas tienen cuando escuchan hablar de la supuesta bóveda secreta del Vaticano. No existe una confirmación oficial de que un lugar así sea real, pero la idea lleva décadas circulando y se ha convertido en uno de los rumores más persistentes relacionados con la Santa Sede. El origen de esta historia no está en un documento concreto ni en una filtración verificable. Surge más bien de una mezcla entre hechos reales y suposiciones. El Vaticano sí posee túneles, cámaras acorazadas y zonas restringidas dentro de sus edificios históricos. También guarda miles de objetos antiguos relacionados con la historia del cristianismo. Esa combinación de espacios cerrados y patrimonio enorme
ha alimentado la imaginación de quienes creen que debe existir algo más profundo, algo que nunca se ha mostrado públicamente. Según las teorías más conocidas, esta bóveda estaría ubicada bajo los museos vaticanos o en alguna zona cercana a la Biblioteca Apostólica. Se describe como un lugar inaccesible, protegido por sistemas de seguridad y reservado únicamente para un pequeño grupo de personas dentro de la jerarquía eclesiástica. En esos relatos se habla de reliquias míticas como el Santo Grial, la lanza que atravesó a Cristo o manuscritos antiguos que supuestamente cambiarían la forma en que entendemos la historia religiosa. Lo curioso es que cada versión cuenta algo diferente. Algunos dicen que la bóveda guarda artefactos considerados demasiado poderosos o peligrosos para el público. Otros creen que allí se esconden textos que contradicen doctrinas oficiales o conocimientos antiguos que podrían alterar la visión tradicional de la Iglesia. No existe ninguna prueba sólida que respalde estas afirmaciones, pero el hecho de que el Vaticano sea una institución tan antigua y discreta hace que el rumor resulte difícil de ignorar para muchos. Una parte del misterio nace también de la arquitectura del propio Vaticano. Bajo sus edificios hay estructuras históricas, criptas, pasillos y espacios construidos a lo largo de siglos. Muchas de estas zonas no están abiertas al turismo por razones de conservación o seguridad, lo que ha reforzado la idea de que podría haber lugares ocultos más allá de lo que se conoce públicamente. Para algunos visitantes, el simple hecho de saber que existen áreas cerradas es suficiente para imaginar una bóveda secreta llena de objetos extraordinarios. Durante los últimos años, la cultura popular ha ayudado a expandir aún más esta historia. Novelas, películas y documentales han presentado versiones ficticias donde el Vaticano aparece como guardián de artefactos misteriosos o conocimientos antiguos. Estas representaciones han influido mucho en la percepción del público, mezclando realidad y ficción hasta el punto de que resulta difícil separar una cosa de la otra. A pesar de todo, el Vaticano nunca ha confirmado la existencia de una bóveda como la que describen estas teorías. Lo que sí ha reconocido es que existen cámaras blindadas y áreas protegidas donde se conservan obras de arte y objetos históricos de gran valor. Desde una perspectiva práctica, esto es algo normal en cualquier institución que custodia patrimonio antiguo. Sin embargo, para quienes buscan misterios, esas zonas restringidas son la prueba de que podría haber algo más. Lo más llamativo de esta historia es que no depende de un hecho concreto, sino de una idea que ha crecido con el tiempo. Cada generación añade nuevos elementos al relato, desde reliquias legendarias hasta tecnología antigua o documentos perdidos. Esa evolución constante mantiene viva la sensación de que el Vaticano podría esconder secretos bajo tierra, aunque nadie haya podido demostrarlo. Así comienza el mito de la bóveda secreta, un rumor que se alimenta del silencio, de la historia acumulada durante siglos y de la fascinación humana por lo prohibido. No hay mapas confirmados ni testimonios verificables, solo preguntas que se repiten una y otra vez. Y quizá esa sea la razón por la que la historia sigue vigente. Porque cuando un lugar guarda tanto pasado entre sus muros, siempre habrá quien imagine que lo más importante todavía permanece oculto bajo el suelo. Lo que ha mantenido viva la idea de una bóveda secreta del Vaticano no es una prueba concreta, sino la cantidad de historias diferentes que han ido apareciendo con el tiempo. Cada versión añade nuevos detalles, nuevos objetos y nuevas teorías que intentan explicar qué podría haber realmente bajo tierra. Algunas hablan de reliquias sagradas, otras de tecnología antigua y otras de documentos históricos que supuestamente nunca han sido revelados al público. Una de las teorías más repetidas menciona objetos simbólicos relacionados con la tradición cristiana. El Santo Grial, la lanza del destino o fragmentos de reliquias históricas aparecen constantemente en relatos que describen la supuesta bóveda. Estas historias suelen presentarse como secretos demasiado delicados para ser mostrados, aunque no existe evidencia real de que tales artefactos estén ocultos en un único lugar. En muchos casos, estos relatos parecen inspirados más por novelas y películas que por hechos comprobados. Otra línea de rumores asegura que la bóveda guardaría manuscritos antiguos que podrían cambiar la interpretación de ciertos episodios históricos. Algunos autores hablan de evangelios perdidos o textos que mostrarían versiones distintas de la historia religiosa.
Sin embargo, expertos en historia y paleografía señalan que la mayoría de documentos conocidos ya han sido estudiados por investigadores a lo largo de los años. La idea de textos ocultos surge más bien del misterio que rodea a cualquier archivo antiguo, especialmente cuando el acceso está restringido por motivos académicos. También han aparecido teorías más modernas que mezclan ciencia ficción con conspiración. En estas versiones, la bóveda no solo contendría reliquias religiosas, sino también objetos tecnológicos desconocidos o artefactos supuestamente vinculados a civilizaciones antiguas. Este tipo de relatos suele difundirse en programas de misterio o foros de Internet, donde el Vaticano aparece como una institución capaz de guardar secretos imposibles de imaginar. Aunque estas ideas resultan llamativas, no hay pruebas verificables que las respalden. Parte del atractivo de estas historias se debe a la propia estructura del Vaticano. A lo largo de los siglos se han construido criptas, cámaras subterráneas y espacios cerrados que no forman parte del recorrido público. Estas zonas existen por razones históricas y prácticas, pero su simple presencia ha sido suficiente para que muchos crean que esconden algo extraordinario. La falta de acceso directo para la mayoría de personas ha alimentado la sensación de que podría haber lugares completamente desconocidos bajo la superficie. El papel de la cultura popular también ha sido clave. Películas y novelas han presentado al Vaticano como un guardián de secretos antiguos, creando una imagen que luego se mezcla con la realidad. Para quienes ven estas historias, la existencia de cámaras blindadas o pasillos ocultos parece confirmar la idea de una gran bóveda secreta. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas representaciones son ficticias y están diseñadas para generar suspense más que para reflejar hechos históricos. Aún así, el misterio persiste porque conecta con una pregunta muy humana. ¿Qué ocurre en los lugares a los que nadie puede entrar? Cada vez que se menciona una zona restringida o un archivo cerrado, surgen nuevas teorías que intentan llenar ese vacío con imaginación. En el caso del Vaticano, su historia milenaria y su influencia cultural hacen que cualquier rumor se amplifique rápidamente. Hoy, la mayoría de historiadores coinciden en que la idea de una bóveda secreta llena de objetos prohibidos pertenece más al terreno de la leyenda que al de la realidad documentada. Sin embargo, eso no ha impedido que la historia siga evolucionando. Cada nuevo rumor, cada nuevo libro o documental añade otra capa al mito, reforzando la sensación de que podría existir algo más allá de lo que se muestra públicamente. Así, la bóveda secreta continúa siendo una historia abierta, alimentada por la mezcla de hechos reales como la existencia de cámaras protegidas y la imaginación colectiva que transforma esos espacios en escenarios llenos de misterio. Y mientras el Vaticano siga siendo un lugar asociado al silencio y a la tradición, las teorías sobre lo que podría esconderse bajo sus muros seguirán apareciendo una y otra vez. Con el paso del tiempo, la idea de una bóveda secreta del Vaticano ha dejado de ser solo un rumor aislado para convertirse en una especie de símbolo. Más que un lugar concreto, representa la fascinación que muchas personas sienten por aquello que no pueden ver. Lo interesante es que, aunque no existen pruebas claras de que una cámara llena de objetos prohibidos sea real, el misterio sigue creciendo porque conecta con una pregunta muy simple: ¿qué ocurre detrás de las puertas que permanecen cerradas? Una de las razones por las que esta historia continúa viva es la forma en que el Vaticano gestiona su patrimonio histórico. Como cualquier institución que conserva obras antiguas, muchas piezas se mantienen en espacios protegidos para evitar daños o robos. Sin embargo, para quienes observan desde fuera, esa protección puede interpretarse como ocultamiento. Esa diferencia entre seguridad y secretismo ha sido suficiente para que la imaginación haga el resto. A lo largo de los años, algunos investigadores han intentado analizar la leyenda desde un punto de vista más racional. Señalan que la existencia de cámaras acorazadas no implica necesariamente la presencia de reliquias extraordinarias. Museos, bibliotecas y archivos de todo el mundo utilizan sistemas similares para proteger objetos valiosos. En el caso del Vaticano, su antigüedad y su importancia cultural hacen que esas medidas resulten aún más estrictas, lo que puede dar la impresión de que hay algo misterioso detrás. Sin embargo, la historia de la bóveda secreta
no se mantiene solo por rumores antiguos. También ha evolucionado con las nuevas tecnologías y el auge de Internet. Foros, vídeos y documentales han reinterpretado la idea original, añadiendo detalles que van desde artefactos míticos hasta conocimientos perdidos. En muchos casos, estas versiones se inspiran más en la ficción que en la historia real, pero logran captar la atención porque mezclan elementos conocidos con escenarios imaginados. Otro factor importante es el atractivo psicológico de los lugares ocultos. A lo largo de la historia, las personas han sentido curiosidad por lo que se encuentra bajo tierra o detrás de puertas cerradas. Las pirámides, los templos antiguos y las ciudades subterráneas siempre han despertado esa sensación de misterio. El Vaticano, con siglos de historia acumulada, se convierte en un escenario perfecto para que esa curiosidad se transforme en relatos sobre cámaras secretas y objetos prohibidos. Hoy en día, la mayoría de expertos considera que la famosa bóveda secreta es más una construcción cultural que un espacio real. Existen zonas restringidas y cámaras protegidas, sí, pero no hay evidencia verificable de una sala única donde se guarden reliquias extraordinarias fuera del conocimiento público. Aún así, la ausencia de confirmación absoluta deja un pequeño margen para la duda, y ese margen es suficiente para que el mito continúe. Lo curioso es que la historia no necesita pruebas para sobrevivir. Cada vez que alguien habla de túneles antiguos, archivos cerrados o reliquias misteriosas, la idea de la bóveda vuelve a aparecer. Con el tiempo, se ha convertido en una especie de metáfora sobre el poder del secreto y la forma en que las instituciones históricas son percibidas por quienes las observan desde fuera. Al final, la leyenda de la bóveda secreta del Vaticano dice tanto sobre la imaginación humana como sobre el propio Vaticano. No importa si el lugar existe o no, lo que realmente mantiene viva la historia es la sensación de que siempre puede haber algo más escondido, algo que aún no ha sido revelado. Y quizá esa sea la razón por la que este misterio sigue siendo uno de los más comentados. Porque mientras existan espacios cerrados y preguntas sin respuesta, siempre habrá quien imagine que bajo el suelo del Vaticano permanece guardado un secreto que nadie ha visto.